iglesia, Dios les bendiga. Les comparto el mensaje de este día tomado del texto, Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque toda la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Efesios 4:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La palabra plenitud significa llenura, completo o lleno, totalidad. Una persona llena por lo general está satisfecha con la vida. Ser cristiano no nos hace estar completos de manera automática. La plenitud viene cuando experimentamos el amor de Dios, cuando tenemos esa comunión personal íntima con Dios. Por eso en el libro de Romanos dice, en el capítulo 5, versículo 5 en la parte B, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando experimentamos ese amor, entonces podemos decir que tenemos plenitud. La clave está en experimentar una relación estrecha con Jesucristo, porque al Padre le agradó que toda la plenitud estuviese contenida en Él. Cuando el rey David declara en el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, está declarando que más que las riquezas de Él, que el poder y que todos los placeres terrenales, el Señor era su plenitud, el Señor era todo lo que necesitaba. Ahí demuestra que Él tenía una comunión íntima con Dios y que el amor de Dios estaba reflejado en su corazón. En su corazón había contentamiento, había satisfacción, y por eso pudo expresar que el Señor era su pastor y que nada le faltaría. Declaraba que el Señor era su guía, su proveedor, que era su defensa, y que con eso le era suficiente para vivir una vida plena. Una relación personal con Dios conduce a la plenitud. Alguien que tiene una relación íntima, personal con Dios, que tiene vida de altar, tiene plenitud. La pregunta en este día es: ¿cómo está tu relación con Dios? Si tu relación con Dios es 100% excelente, esa relación con Cristo Jesús, tú eres pleno, te sientes lleno, te sientes satisfecho, aun cuando tengas mucha escasez en algunas de las áreas de tu vida. Esto se trata de una plenitud interior, la plenitud del alma. Porque fíjense que cotidianamente nos encontramos con muchas personas que expresan: yo lo tengo todo, pero me siento vacío. Y esa expresión viene porque simplemente no pueden tener el deleite, el disfrute que da la presencia de Dios, que es lo que nos hace plenos. Por eso Jesús decía que Él era la plenitud de todo, el que todo lo llena en todo. Y es realmente que aquella persona que no tiene a Cristo se siente como un cántaro vacío, aun cuando materialmente tenga todas las riquezas, tenga todos los bienes materiales, todo el confort y vive en toda la comodidad. La pregunta sería: ¿qué debo hacer entonces para experimentar esa plenitud de Cristo? Lógicamente todos deseamos experimentar esa plenitud. Todos deseamos tener paz interior. Todos deseamos vivir con contentamiento, con alegría, aun cuando tengamos dificultades. Porque Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos dificultades, pero que confiáramos porque Él había vencido el mundo. Entonces, primero, ¿qué debo hacer para experimentar esa plenitud? Primero, debo tener un arrepentimiento genuino. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14, un texto muy conocido: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Para experimentar esa plenitud gloriosa, debo estar a paz y salvo con el Señor. Eso implica que debo de pedir perdón, debo de humillarme, debo de arrepentirme de mis pecados, arrepentirme de infringir la ley de Dios. Y cuando yo hago este acto, que es un acto de humildad, que debe hacer todo cristiano, entonces yo siento la plenitud. Arrepentimiento quiere decir acción de no volver a pecar. Ese es el arrepentimiento, no de palabras, sino de corazón. Ese arrepentimiento que produce dolor por haber ofendido a Dios, por haber quebrantado su ley, y que eso nos lleva a postrarnos, a humillarnos, a pedir perdón. En el libro de Proverbios 28:13, quien encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta hallará misericordia. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La palabra es enfática cuando dice que si los confesamos, Dios es fiel y justo para limpiarnos de todos sus pecados y perdonar todas nuestras maldades. La no confesión de los pecados produce una enorme carga emocional que nos impide vivir plenos, completos, llenos de gozo. Nos impide experimentar esa plenitud que Cristo oferta. Es por eso que diariamente tenemos que revisar nuestra vida y tenemos que ir a la presencia de Dios a implorar su perdón y su misericordia. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué debo hacer en segundo lugar para experimentar esa plenitud? Debo entregar las cargas a Jesús. Las cargas son pesadas y unas personas la experimentan mayormente que otras. Pero hay una palabra poderosa que nos da vida, que nos alienta y que nos conforta cuando llevamos esas cargas pesadas. En el libro de Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Jesús llama a que descansemos en Él, de todas esas cargas que tenemos que son aplastantes. Las cargas que llevamos nos producen ira, irritabilidad, cansancio, desgaste, insomnio, depresión, desánimo. Pero qué maravilloso que nosotros vayamos a la presencia de Jesús y entreguemos esas cargas. Él dice, vengan a mí. Está haciendo un llamado, pero muchas personas viven con esas cargas aplastantes que les quitan la paz, la alegría, y ante las cuales no les siente razón a su existencia, pero no aceptan el llamado. Hacen caso omiso a ese llamado que dice Jesús, vengan. La clave es ir a Jesús. Él tiene brazos abiertos, esperándonos para que nosotros vaciemos toda esa ansiedad en Él. Dice la palabra, echad sobre mí toda vuestra ansiedad. Esa ansiedad, esa carga aplastante, tenemos que llevarla a Jesús. En el libro de Salmos, capítulo 62, en el versículo 5, en la parte A, dice, solo Dios me da tranquilidad, solo Él me da confianza. En Cristo y solo en Él podemos hallar la paz en medio de la tormenta y podemos, en medio de una situación crítica, decir que somos plenos en Cristo. Lo tercero que debo hacer para experimentar esa plenitud de Cristo es servir fervorosamente a Dios. El servicio a Dios nos da
plenitud, nos da gozo, nos da alegría. Servir a Dios no es una carga, es un privilegio. Y en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La palabra ferviente designa que tiene un celo ardiente y un entusiasmo grande hacia algo. Viene del latín ferventis, que traduce que hierve, que arde, que está encendido, que se arrebata o que se entusiasma. El servicio a Dios demanda de gente apasionada por Él y por su obra, gente que hierva de pasión, gente que esté encendido, gente que esté dispuesta a negarlo todo, a sacrificarse. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Por eso debemos hacer todo de corazón como para Dios. Cuando hay esa plenitud de Cristo en nuestras vidas, porque estamos a paz con Dios, porque no hay cargas aplastantes como las que produce el pecado no confesado. Y cuando entregamos, vaciamos todo nuestro ser delante de Dios, entonces hallamos la plenitud. Servir a Dios es un privilegio, entiéndalo así. En el libro de Deuteronomios 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios de todo corazón y con toda tu alma. Dios está demandando en estos tiempos hombres y mujeres que le sirvan, pero que no le sirvan de cualquier manera, sino que le sirvan con pasión,